Ay, pues bienvenidos, bienvenidas a todos. Me da mucho gusto mirar a caras conocidas y nombres conocidos y también a nuevas familias. Muchas gracias por compartir esta tarde, bueno, noche con nosotros para esta sesión que está titulada ¿Cómo usar las metas en el IEP para impulsar el éxito en una colocación inclusiva? Con Paulina Larenas, que es quien va a ser nuestra presentadora del día de hoy. Y antes de seguir, quiero compartir un poquito sobre los controles de Zoom. Les estaba mencionando que esta sesión está siendo grabada con el propósito de que la podamos compartir como recurso para las personas que quisieron entrar al entrenamiento, pero no les funcionó el horario, o para personas que quieren aprender más sobre este tema que es muy importante de las metas de la IEP. Y entonces, el primer control que les quiero decir es el de para silenciarse. Si miran aquí la flechita como azul verde que dice audio, ahí está ahorita un micrófono que está cruzado con en rojo. Ahí es porque el micrófono está apagado y para dejar de silenciarse solo tienen que presionarlo y ya pueden hablar, y para silenciarse pues de vuelta a presionarlo y entonces se apaga. Y igual con el video, si miran esta flechita morada, ese es el control de la cámara, y también igual pueden ese es para prenderla y apagarla, para parar video y para comenzar video. El tercer control importante es el del chat, y es la flecha amarilla que miran aquí. Y en este control es para si tienen preguntas, si tienen comentarios. Durante la presentación vamos a estar grabando y vamos a dejar que nuestra presentadora dé el contenido de la presentación, pero al final de la presentación tenemos tiempo para preguntas y respuestas que pueden hacer, y ahí es donde vamos a dejar de grabar para que si ya pues, podemos mirarnos y prender nuestro video y micrófono y tener una conversación de preguntas y respuestas sobre el contenido de lo que nos va a estar presentando nuestra presentadora. Pero el chat es buenísimo porque durante toda la presentación, si tienen alguna pregunta, y si son como yo que tengo la pregunta en el momento y luego se me olvida, entonces allí pueden escribir su pregunta, y al final de la presentación vamos a repasar el chat para ver si alguien tiene preguntas, y así las vamos a ir respondiendo. Y también igual pueden encender su cámara, micrófono y hacer las preguntas una vez que termine la presentación y dejemos de grabar. Bueno, pues ya les di la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Ya les dije que esta sesión va a estar siendo grabada y la vamos a tener disponible en nuestras páginas web, para que quien quiera mirarla a cualquier tiempo pueda tener acceso para mirarla. Y también igual de las preguntas, ya les expliqué sobre el chat y que las preguntas van a ser al final de la presentación. Y si tienen alguna pregunta, para que no se les olvide, la pueden poner en el chat. Y bueno, una introducción. Este es nuestro equipo de trabajo de nuestra organización. Nuestra organización se llama Northwest Disability Support, que en español se traduce a apoyos de discapacidad del noroeste. Y actualmente este es nuestro equipo. Y ahorita en esta sesión estamos yo, María, y voy a hacer una introducción, y también nos acompaña Joyce, que también es parte de nuestro equipo de trabajo, y ahorita ella hace una introducción también. Bueno, pues mi nombre es María Rangel, soy la coordinadora de programas bilingüe para nuestra organización, y tengo como más de 10 años trabajando en hacer este tipo de trabajo de apoyar a familias para que naveguen los servicios de educación especial para sus hijos e hijas, y para que se haga abogacía. Y actualmente en mi posición con esta organización tengo 4 años trabajando aquí, y también soy mamá de 3 maravillosos hijos que me han enseñado a ver la vida de 3 muy diferentes maneras a través de su crecimiento.
Y mi hija, la mayor, ella está por cumplir 16 años y le encanta bailar, cantar y le gusta mucho fashion. Le encanta buscar su ropa y su propio estilo y vestirse y todo. Y también tiene síndrome de Down, experimenta síndrome de Down. Y mi hijo Giovanni está por cumplir 15 años también, y a él le gusta mucho los deportes, le gusta mucho estar jugando juegos, videojuegos. Y mi hijo, el más chico, tiene 8 años y se llama Emiliano y él es bien creativo y tiene un lado artístico que me encanta, sabe dibujar mejor que yo. Y y él ahorita está experimentando niveles de ansiedad altos. So estoy también trabajando con él mucho, hacer mucha abogacía en la escuela para que le den lo que él necesita para que no le entre esa ansiedad que le entra cuando no le están dando los apoyos que necesita. Y entonces ahora dejo que Joyce, ¿te quieres presentar? Claro, buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Joycey y yo tengo una niña de 4 años, está por cumplir 5 años el mes que viene. Ella tiene síndrome de Down y es la razón por la cual yo me he involucrado en todo esto. Me da gusto ver a muchas de ustedes aquí porque yo sé que la información es muy importante y espero que a todas les guste de que logramos que esto se haga en español por completo. Bienvenidas. Gracias, Joyce. Y bueno, me encantaría tener tiempo para conocerlas a cada una de ustedes y para escuchar sobre de las personas que ya conozco, ver cómo han estado y todo, pero al final de la presentación vamos a tener este tiempo para preguntas y respuestas y para tener una conversación. Así que si por ahorita me gustaría invitarlas a que usen el chat y si nos pueden decir si pueden escribir el primer nombre de su hijo o hija, quienes recibe servicios de educación especial, su edad de su hija o hijo y algo que les guste de su hija o hijo, y su distrito escolar. Y si son profesionales que trabajan apoyando a familias, pueden escribir su primer nombre y compartir cuál es su rol en la comunidad. Y bueno, pues ahora se llegó el buen tiempo de introducir a nuestra presentadora. Estoy muy agradecida con Paulina que nos está acompañando esta noche, quien tomó el reto de hacer la sesión en español y quien tiene mucha experiencia haciendo, dando información a la comunidad de habla hispana. Paulina Larenas trabaja para las escuelas públicas de Portland, que es Portland Public Schools, o también conocido como PPS. Trabaja como especialista en participación familiar en la educación especial. Paulina es madre de 2 niños que reciben servicios de educación especial. Ha trabajado en este campo durante más de 8 años como profesional y apoyando a familias con discapacidades y durante 15 años como madre navegando los sistemas. Su objetivo es que las familias comprendan el proceso de la educación especial, que tengan las herramientas para abogar por su estudiante, que sean participantes iguales en la educación de sus hijos y que los estudiantes tengan éxito, sean incluidos y estén contentos. Y ahora con esto dejo de compartir mi pantalla para que ella pueda compartir su presentación. Gracias, María. Eso fue medio largo. Buena presentación, gracias. Ok, voy a compartir mi pantalla. A ver si funciona. ¿Lo pueden ver? Sí. Y voy a checar la ventana para... un segundo. No me gusta hablar sin verme. Sí. Sobre todo cuando me están grabando. Ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como dijo María,
soy mamá, tengo 2 hijos. Mis 2 hijos reciben educación especial por diferentes elegibilidades o diferentes discapacidades. Tengo un hijo que tiene 9 años y tiene hiperactividad y tiene dislexia. Y tengo una hija que recibe educación especial porque ella tiene autismo y un desorden genético. Y como decía en mi presentación, empecé también, igual que todas las otras mamás, sin hablar inglés. Me fue difícil al principio también comenzar la abogacía porque a veces no había interpretación, o a veces no sabía de lo que estaban hablando, hasta que entré a mi trabajo anterior, donde aprendí bastante y me empecé a meter un poquito más en el sistema y cómo funciona y todo eso, y empecé a hacer entrenamientos para las familias, para que puedan tener las herramientas y la información necesaria. Y hoy día vamos a hablar de identificar las metas del IEP para que sean inclusivas. No vamos a aprender a escribir una meta, ¿cierto? Pero vamos a aprender a mirar una meta y decir, bueno, esto funciona o esto no funciona para mi hijo, esto es una meta buena, esta es una meta que necesita más, menos, etc. Y como dijo María, si tienen preguntas, vamos a dejar al final. Ya estamos un poquito tarde, pero voy a tratar de dejar por lo menos unos 20 minutos para que podamos parar la grabación y hacer las preguntas que tengan. Esta primera imagen, a lo mejor ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver con esto? Bueno, la idea es cómo eliminamos las barreras para nuestros estudiantes, ¿cierto? Tenemos acá lo que es Equality, la primera foto, donde están los niños en un piso, pero hay una pared, y algunos ven, otros ven un poquito menos. En la segunda foto se les dieron más cajones, la foto del medio, a los estudiantes o a los niños, pero todavía, aunque están en el mismo, a la misma altura, todavía quizás no pueden ver muy bien. Y la última foto es eliminando las barreras, ¿cierto? Que quiere decir que independientemente de la altura, todos tienen la capacidad y la posibilidad de ver. Y creo que es bien interesante cómo se relaciona a lo que vamos a hablar, ¿cierto? Cómo eliminamos las barreras para que nuestros estudiantes tengan esa posibilidad de acceder a la educación general, de estar con sus compañeros con y sin discapacidades y eliminar esas barreras. No se trata si el estudiante puede acceder a igualdad de oportunidades, sino cómo apoyamos su éxito para que tenga esas oportunidades. A veces se trata de encontrar la estructura, las herramientas y a veces el educador o el educador apropiado, ¿cierto? No es el estudiante el que falla en aprender, es que aún no hemos encontrado cómo apoyar efectivamente su aprendizaje. Siempre hay una forma. Hay situaciones en que a veces decimos, bueno, no está aprendiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el estudiante el que está fallando? Y no es así. A veces no encontramos la forma correcta, la forma apropiada. Hoy que vamos a hablar de las metas, a veces no encontramos o las metas no son apropiadas. Y esa es la idea de este entrenamiento, es que sepamos decir, bueno, ¿sabe qué? Yo creo que esta meta no va a funcionar con mi estudiante. O quizás necesitamos cambiarla, o quizás necesitamos crear una nueva meta. Tenemos educación especial, producto de la ley que se llama en inglés IDEA, que es Individuals with Disabilities Education Act, que en español sería Ley de Educación Especial para Estudiantes con Discapacidades. Y esto es bien importante porque legalmente nuestros hijos deben tener acceso a la educación pública. ¿Okay? Y que sea gratis para los padres y que sea apropiada para el estudiante. Como dice aquí, el propósito de IDEA es asegurarse que todos los niños con discapacidades tengan disponible una educación pública apropiada y gratuita. Si lo escuchan en inglés, lo más probable es que van a escuchar FAPE, que es lo que está entre paréntesis FAPE,
que son las siglas en inglés, que enfatice que la educación especial y los servicios relacionados diseñados para satisfacer las necesidades únicas del estudiante y prepararlos para educación superior, empleo, una vida independiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, como dije anteriormente, que los estudiantes tienen derecho a asistir a las escuelas públicas, es gratis para los padres, ¿cierto? Y tienen que recibir una enseñanza, una educación que sea apropiada. Ahora, apropiada, lo que es apropiado para mí no puede ser apropiado para otra persona, ¿cierto? Todos tenemos diferentes formas de definir quizás esa palabra. Y ahí es cuando entramos nosotros, entran ustedes como padres, para también decir, tienen voz ahí, y para ver qué es apropiado para nuestros estudiantes. Porque como dice ahí, es para las necesidades únicas de cada estudiante. Interpretación, dice, la escuela de mi hijo puede solicitar que él o ella o otros estudiantes o personal no calificado traduzca o interprete para mí. La respuesta es no. Las escuelas tienen que proveer interpretación apropiada también. Dice a través de personas adecuadas y competentes, y no pueden confiar en pedir a los alumnos, hermanos, amigos o personal inexperto que traduzca o interprete para los padres. A veces pasa que a uno le ponen un intérprete que o no habla bien el español o quizás no sabe de educación especial, y no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasaba cuando no hablaba inglés que yo entendía lo que estaban diciendo, entonces me daba cuenta que a veces la interpretación no era la más apropiada. Y para que ustedes sepan, ustedes tienen el derecho de decir, necesito un intérprete apropiado. Incluso a veces lo que hacemos con familias es cuando me mandan o me llaman para hacer la cita de la IP, pido que haya un intérprete profesional para interpretar. Pero si están en la reunión y sienten que la persona no es la apropiada, también pueden decir, necesito tener otra cita porque no entiendo o la interpretación no la entiendo. Y esto es parte de los derechos civiles. Okay. Esto que ustedes ven acá estaba en el Departamento de Educación. Cuando los estudiantes reciben educación especial, ellos tienen una elegibilidad. ¿Okay? La elegibilidad es lo que abre la puerta a la educación especial. Independientemente de la categoría de la elegibilidad, el estudiante debe recibir todos los apoyos que necesita. ¿Qué quiere decir eso? No importa si un estudiante tiene una elegibilidad de impedimento visual, por ejemplo, y necesita también comunicación, necesita terapia del habla, necesita otras ayudas, también las puede obtener. En las elegibilidades hay 12. No las tengo acá porque hasta lo que tengo entendido, esto es una revisión rápida de la IP y vamos a pasar un poco más de tiempo en las metas. Pero independiente de la elegibilidad, el estudiante tiene derecho a recibir todos los servicios que necesita. Y eso quiere decir, puede ser terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, matemáticas, lectura, escritura, podría ser con organización, puede ser de comportamiento, etc. Los apoyos y los servicios y el entorno educativo deben ser individualizados, no previamente decididos por la categoría de la elegibilidad. Cada estudiante es diferente, los apoyos que necesitan son diferentes, incluso aunque tengan la misma discapacidad, puede que los apoyos no sirvan para uno o para el otro. Entonces, todo eso es individualizado y específico para cada estudiante. Si yo leo un IEP, ¿cierto? Que es el documento legal donde están todos los servicios que va a recibir el estudiante, no debería ser
este IP igual al otro. Tienen que ser diferentes porque los servicios son individualizados. Y recuerden, si tienen preguntas y no quieren olvidarse, las pueden poner en el chat. Y si no, escríbanla y las guardan para el final. Aquí tenemos metas estándar del plan de educación individualizado del IEP. Y dice que presumir que el estudiante va a aprender. Es bien importante siempre probar, ¿cierto? Yo no puedo decir, oh, mi hijo no va a escribir. Siempre tenemos que probar, o mi hijo no va a leer, o mi hijo no puede hacer matemática, o mi hijo no puede hacer esto. Siempre es importante pensar, ok, si lo puede hacer, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son los apoyos que necesita para poder lograr eso? Describe los niveles actuales de desempeño de los estudiantes en relación a los estándares del currículo de educación general. ¿Qué quiere decir eso? Va a describir dónde está el estudiante en este momento para saber qué es lo que necesita aprender. Está sumando, necesita aprender a restar, por ejemplo, o está aprendiendo los números del 1 al 10, va a necesitar aprender del 10 al 20. Esos son los niveles actuales. Establece metas en relación con el logro del estudiante en los estándares de contenido estatales de nivel de grado. Es bien importante que las metas que reciba el estudiante, la ayuda que reciba, esté conectada a lo que están aprendiendo los estudiantes en el nivel de grado. ¿Okay? A lo mejor de una forma más fácil, pero todavía conectada con el currículo de educación general. Las metas abordan las habilidades de los estudiantes que necesitan para acceder a los estándares de nivel de grado. Y eso es lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son las habilidades del estudiante y cómo podemos conectar eso con lo que están viendo los estudiantes en el nivel o están en nivel de grado. Y nivel de grado quiere decir si el estudiante está en tercero, pero por ejemplo mi hijo está más atrasado, su nivel de grado es de primero. ¿Cómo yo conecto su nivel de grado con el nivel de grado que él tiene en la escuela, en tercero? ¿Cuáles son los componentes o las partes de la IEP? Creo que esto es importante para recordarlo, ¿cierto? Primero tenemos los niveles presentes, que fue lo que estábamos hablando, y eso lo vamos a ver un poquito ahora más adelante. La transición, cuando el estudiante tiene 16 años o más, se hace la transición. Se agrega una hoja a la IEP que habla acerca de las metas y de qué es lo que va a hacer el estudiante cuando termine la preparatoria. ¿Qué va a pasar después? ¿En qué se va a enfocar? Va a necesitar entrenamiento, quiere trabajar, quiere estudiar, quiere vivir de forma independiente, y se agregan metas que le van a ayudar a eso, a conseguirlo. Factores a considerar son un par de preguntas que se hacen generalmente si el estudiante tiene problemas de comportamiento, si el estudiante necesita ayuda con el idioma inglés, si necesita ayuda con comunicación, etc. Y creo que son 6 preguntas y la respuesta es sí o no. Después vienen las pruebas del distrito o estatales. Si el estudiante está en un grado en que va a hacer pruebas estatales, va a estar escrito ahí. O si van a hacer pruebas del distrito, también va a estar escrito en el IEP. Y se va a escribir cuál es la ayuda que se le va a proveer. Que la ayuda son acomodaciones, como darle más tiempo o que el computador le lea lo que las escrituras o las preguntas, ese tipo de acomodaciones. Después las metas y objetivos medibles, que va a ser en lo que nos vamos a enfocar un poquito más hoy. El resumen de los servicios, y eso es qué servicios mi hijo va a recibir, cuánto tiempo va a recibir y dónde los va a recibir. Y después finalmente, cuando ya revisamos todo el IEP, viene la conversación
de la ubicación. ¿Dónde mi estudiante va a recibir esos servicios? ¿Va a ser en la clase? ¿Va a ser fuera de la clase? ¿Va a ser una clase de educación especial? Etcétera. Pero recuerden siempre que antes de llegar a eso, primero vamos a revisar todo el IP, porque el IP es el que nos va a decir dónde el estudiante va a recibir los servicios. Y recuerden también que como padres somos parte del equipo y somos expertos en nuestros hijos. Sabemos lo que necesitan. Cuando el equipo se enfoca en planificar una colocación o una ubicación inclusiva, debe enfocarse en incluir la mayor información posible en el IP sobre los apoyos necesarios para que el niño pueda participar con éxito en la sala de educación general. ¿Qué quiere decir esto? Cierto que si yo planeo que mi estudiante esté en una sala, en un salón de educación general, tengo que preocuparme de todos los apoyos que necesita. Tengo que asegurarme que todos esos apoyos estén escritos en el IP. Y cuando hablamos de apoyo, pueden ser acomodaciones, por ejemplo, quizás, bueno, les voy a hablar de mi hijo en específico. Mi hijo necesita sentarse un poco más adelante. Necesita tener descansos. Necesita acceso a una computadora. Necesita una silla donde pueda moverse. Quizás para otros estudiantes puede necesitar estar más cerca del maestro o puede necesitar un texto diferente tamaño, etcétera. Pero todo ese, o comportamiento, ayuda con el comportamiento también. Quizás los fidgets, no sé si saben lo que son, pero son estas cositas que usan los niños en las manos, que los pueden estar moviendo. No sé si a veces yo estoy jugando con un lápiz, ¿cierto? Y como que me relaja un poco. Ese tipo de cosas. Y es importante que todo eso esté escrito en el IP, para que, aparte de las metas, por supuesto, y todo ese tipo de ayuda, para que el estudiante tenga éxito. Pero a veces uno dice, bueno, eso es algo pequeño. No, no es pequeño. Si un estudiante necesita un asiento específico, es importante que esté en el IP. Siempre cuando escriban un IP o cuando piensen en un IP, piensen, si yo me tengo que cambiar de casa, ¿cierto? Y me cambio de distrito. El IP va a ser lo que le va a decir al otro distrito, esto es todo lo que el estudiante necesita. Si eso no está escrito en el IP, no lo tienen que proveer. Y lo más probable es que ahí vamos a entrar de nuevo en la abogacía de, oh, es que necesita esto, oh, es que necesita esto. Entonces, siempre preocúpense de que toda esa documentación, toda esa información esté en el IP, sobre todo para que el estudiante tenga éxito en una clase de educación general o en una clase de educación especial también. Entonces, la información es muy importante y esa es la importancia de la IP. Recordar que es un documento legal también. Niveles actuales completamente desarrollados y bien escritos son la base sobre la cual se puede desarrollar el resto de la IP para especificar las metas, servicios, apoyos, adaptaciones o acomodaciones y la ubicación que son apropiadas para el niño. Siempre recuerden que, otra vez, el IP es lo que va a decidir cuáles son las metas, cuál es la ayuda que necesitan sus hijos. Ahí es donde va a estar todo escrito. Si yo leo una IP y, por ejemplo, quiero que el estudiante tenga más tiempo para entregar las tareas, yo tengo que ver eso escrito en el IP. ¿Okay? Eso es bien importante. Niveles presentes, esto está en inglés, no lo pude encontrar en español, pero puse después, van a ver una copia en blanco en español, pero lo dejé porque está en el IP, es parte de la IP y es importante, en la primera línea dice las capacidades del estudiante, que son son una de las cosas más importantes de la IP. Las preocupaciones de los padres,
déjenme mostrar el otro. Pero para que vean más o menos y tengan una idea cómo va escrito. Y también los IEPs son diferentes, los formatos no son iguales, las formas no son iguales en todos los distritos. Aquí tenemos niveles actuales de rendimiento académico y desempeño funcional. Y esta es parte, creo que es la segunda hoja de la IEP. Y aquí es donde tenemos las fortalezas, intereses y preferencias del estudiante. Y esto es súper importante. Es importante que diga, bueno, lo primero que todo siempre le digo a los padres, que diga que los estudiantes son bilingües. Aunque a veces los niños no hablen español, lo entienden. Entonces es bien importante que esté ahí porque es una capacidad, una fortaleza y una habilidad que no todo el mundo la tiene, ¿cierto? No todo el mundo es bilingüe, no todo el mundo tiene la capacidad de entender dos idiomas. Entonces es importante ponerlos ahí. Otras cosas que pueden poner ahí, qué cosas les gustan, pero yo les sugeriría enfocarse bastante en, por ejemplo, si le gusta matemática o si le gusta la escritura, si le gusta la lectura, si le gusta dibujar, en qué cosas son buenos, ¿cierto? A veces algunos estudiantes son buenos para dibujar, como creo que María dijo, su hijo es bueno para dibujar. Quizás otros niños son buenos para hacer videos o para trabajar en el computador, el uso de tecnología. Y me atrevería a decir que casi la mayoría de los niños jóvenes ahora, ¿cierto?, saben manejar la tecnología mucho mejor que uno, porque nacen con eso. Después tenemos las aportaciones de los padres, que yo le llamo las preocupaciones y sugerencias de los padres. Y ahí es donde también es bien importante que la información que ustedes tienen, las preocupaciones que tienen y las sugerencias que tienen estén en el IEP. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el IEP es un documento legal y eso queda documentado. Entonces yo puedo volver y decir, bueno, en la IEP anterior hablamos de esto, esto y esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Quiero información. ¿Cómo ha trabajado? ¿Cómo ha funcionado? O si es que no ha funcionado o no se ha puesto en práctica, ustedes pueden decir, bueno, esto yo lo hablé en el IEP anterior. Eso es importante que esté ahí. Y después vienen los niveles actuales, que hablamos un poquito acerca de eso, y es dónde está el estudiante en este momento. Sabe leer, sabe contar, sabe escribir, organización, cómo está, si tiene un diagnóstico médico, quizás va a estar ahí también. Las evaluaciones que se le hacen también se van a poner en el IEP. Estoy viendo cómo vamos con el tiempo. Estas son, como hablamos, las capacidades del estudiante, destrezas, dones, habilidades, como quieran llamarle. Este es un perfil de una página. Quería poner el de mi hija, pero ya no me deja. Entonces, por eso lo respeté y dije, bueno, voy a poner este en blanco. Pero la idea de esto es que ustedes pueden poner, por ejemplo, una foto del estudiante, pueden poner qué es importante para ellos, qué les gusta o la gente que admira de ellos, las cualidades, pueden poner lo que funciona, lo que no funciona, pueden poner lo que les gusta a ellos, pueden poner en lo que son buenos, pueden poner información de cómo es más fácil organizarse para ellos, por ejemplo, pueden poner si necesita medicamentos, pueden poner qué funciona y qué no funciona, y cuando hablamos de eso puede ser una hora del día que no funcione, puede ser una hora en que está más descansado y aprenden mejor, o quizás si toman medicamentos, a lo mejor justo después de su medicamento no actúan de la misma forma que cuando ya ha pasado un tiempo, etc. Pero esto se llama mi perfil en una página, en inglés le llaman One Page Profile, y sé que han habido entrenamientos también acerca de esto y existen entrenamientos que pueden asistir.
o pueden comunicarse con María también, o conmigo si están en PPS y les podemos ayudar a crear una página para sus hijos. La idea de esto es que uno la lleva a la reunión de IP y se puede incluir en la información del estudiante y también la pueden compartir con los maestros que no necesariamente leen el IP. Hay maestros que no necesitan leer el IP, pero esto les puede dar información relevante e importante. Y aquí está un poco lo mismo. Compartir los sueños, las capacidades de su hijo y la visión que tienen como familia. Y esto lo pueden hacer en la página de perfil, lo que vimos anteriormente, y también lo pueden escribir en las preocupaciones y sugerencias de padres. ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo, mi hija? ¿Cuál es mi visión? Como padres siempre tenemos una visión para el futuro, ¿cierto? Y esa es la diferencia entre el equipo de la IP y nosotros como padres. El equipo de la IP también quiere lo mejor para el estudiante, pero enfocándose en que tenga éxito en el año. Nuestra visión va más allá. Cuando yo pienso en la IP de mis hijos, digo, bueno, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Qué necesitan para el próximo año? ¿Qué necesitan para graduarse? ¿Qué necesitan en el futuro? Y ahí es cuando entramos nosotros y esa es la importancia. Y también de ponerlo por escrito. Y aquí, como dijimos, las capacidades del estudiante, qué funciona, qué no funciona, las esperanzas y los sueños para el futuro. Y aquí tenemos preocupaciones de los padres, tener escritas las fortalezas del estudiante, las opiniones y preocupaciones de los padres, le ayudarán a hablar de estas más fácilmente y les servirán para incluirlas en el IEP. También escriba sus preguntas, así no se le olvidarán. La mayoría de las veces las preguntas se nos olvidan. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia. Y llevar las preguntas, perdón, su carta de preocupaciones y sugerencias escrita es importante porque yo puedo decirle al equipo, por favor, copien estas preocupaciones tal como están en esta hoja. Aquí hay algunas sugerencias que pueden incluir, depende del grado de su hijo, ¿cierto? Depende de cuáles son las necesidades que ellos tienen, los apoyos que necesitan, etcétera. Pero esto es para darles una idea. Por ejemplo, pueden escribir áreas en que el estudiante necesita ayuda, lo que usted sabe de su estudiante, estrategias que están funcionando o en la escuela o en la casa, estrategias que no están funcionando. Hay cosas a veces que uno se da cuenta en la casa que quizás las implementan en la escuela y no funcionan. Ahí ustedes pueden escribirlo. Si tienen preocupaciones del comportamiento, también. Si tienen preocupaciones de comida, preocupaciones médicas, medicina, por ejemplo, epilepsia, etc. ¿Qué es lo que quieren pedir para sus hijos? ¿Cuál es la ayuda que ustedes piensan que necesita? Y otra vez, sus preocupaciones, sugerencias y lo que funciona. Mi única sugerencia es que se enfoquen positivamente en sus preocupaciones y ya sé que me van a decir, pero ¿cómo me voy a enfocar positivamente en una preocupación, cierto? Pero la forma en que la escribimos y también la forma en que la escribimos que no sea hacia el estudiante. Por ejemplo, que yo diga, oh, mi hijo tiene problemas de comportamiento, ¿cierto? Claro, es una preocupación, pero ¿cómo puedo escribirla para que no suene como que mi hijo es el problema? So, yo podría decir, por ejemplo, mi hijo necesita apoyo para tener éxito en la clase. O mi hijo necesita apoyo para manejar su ansiedad. ¿Cierto? La forma en que nos enfocamos en esas preocupaciones, que no sea haciéndolo como que el estudiante es el problema, sino más que nada enfocarnos en qué apoyos necesita el estudiante para las preocupaciones que yo tengo. Si mi hijo no puede escribir,
quizás voy a escribir, mi preocupación es cómo apoyar y darle la ayuda necesaria a mi hijo para que aprenda a escribir. ¿Cómo ponemos esos apoyos? Recuerden, si tienen preguntas, para que no se les olvide, como le dije anteriormente, o las escriben o las pueden poner en el chat, si es que tienen mala memoria, como yo. Usted es el experto en su hijo, bien importante, y su participación en la IP es súper, súper, súper importante. Recuerden que ustedes son los expertos. Ustedes van a saber qué funciona y qué no funciona. Yo tengo niños con discapacidad también, pero quizás si yo les digo, ¿sabe qué? Haga esto con su hijo, me van a decir, eso no funciona con mi hijo. Porque todos los estudiantes son diferentes y todos tienen diferentes necesidades. Estudiantes, padres y educadores tienen el mismo derecho a compartir opiniones. En la reunión, en el equipo del IP, los padres estamos al mismo nivel que los educadores. Y yo sé que a veces es difícil ir y ponerse cierto frente a un montón de gente que a veces uno no conoce y a veces como padres pensamos, bueno, ellos saben más. Sí, ellos saben en lo que es su área, ¿cierto? Cada uno es experto en algo. Ellos son expertos en sus áreas, pero yo soy experto o experta en mis hijos. Y eso es importante. Y lo repito para que se lo metan bien en la cabeza. Cuando vayan a la reunión de IP, siéntanse como los expertos también ahí. El distrito escolar debe esforzarse para acomodar a los padres, cuidadores, cuando fijan una fecha para los IPs. Si los llaman para una reunión de IP y esa fecha o hora no les acomoda, ustedes pueden decirle, no, esa fecha y esa hora no me acomoda. Podemos buscar otra fecha. Su participación activa es muy importante. Está detallada en IDEA y recuerden que IDEA es la Ley de Educación para Estudiantes con Discapacidades. Y es una oportunidad para que las opiniones y preocupaciones de los padres sean incluidas y escuchadas en el IEP. Sepa quién es el Case Manager. Usualmente es el maestro de educación especial. Y cuando hablamos de Case Manager, es la persona que es la encargada del caso del estudiante. Es importante saber quién es importante tener su correo electrónico o su teléfono o saber cómo comunicarse con esa persona. Entonces, si no saben, pueden preguntar al maestro general o pueden preguntar en la escuela. Pero también es generalmente, a menos que los llamen intérprete, la persona que llama para decir, oh, vamos a hacer la cita para el IP y que cuando hacen la cita del IP está liderando el IP, lo está facilitando. Y inclusión. Cuando hablamos de inclusión, ¿cierto? ¿De qué hablamos? Hablamos de tratar de reformar la educación, hablamos de enseñar a todos los estudiantes y usar mejores prácticas. No se trata de algo igual para todos. La inclusión se trata de dar acceso a todos y promover los mejores resultados para todos de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Inclusión se trata de educación especial y educación general trabajando en colaboración. No es que generalmente lo que pasa es que se separa, ¿cierto? Hablamos de educación especial y hablamos de educación general. Y la forma de hacer las clases, de hacer un sistema más inclusivo es conectándolos, ¿cierto? Porque tienen, en el fondo los estudiantes están en la educación general y están en la educación especial. Necesitamos conectar esas dos piezas. ¿Cómo trabaja la maestra de educación general con la maestra de educación especial para apoyar al estudiante en la clase? Y aquí vamos a hablar de las metas. Cuando hablamos de las metas y objetivos, en inglés se habla de SMART. Y por eso lo dejé aquí, porque no sé cuál sería, no creo que haya una palabra que suene tan bien en español.
pero abajo, si se fijan, lo puse en español. Cuando hablamos de metas que son smart o inteligentes, sí, se puede traducir quizás, son específicas, son medibles, son alcanzables, son relevantes y tienen un tiempo límite. Escribir metas al nivel del estudiante que sean relevantes para la edad y los estándares de nivel de grado. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de específica, es, por ejemplo, ¿en qué necesita ayuda el estudiante? Suma, ok, eso es específico. La meta se puede medir. Puedo yo decir, bueno, de 10 veces, 8 veces el estudiante logró la meta. Son alcanzables. Por ejemplo, si un niño sabe los números del 1 al 10, yo no le voy a poner una meta de aprender los números del 30 al 40, ¿cierto? Porque eso no va a ser alcanzable. Primero tiene que aprender del 10 al 20 y así ir pasando. Entonces, ¿es la meta alcanzable para el estudiante? Por ejemplo, mi hijo le cuesta bastante escribir todavía. Y si yo le pongo una meta de él va a escribir un párrafo o 2 párrafos, no es alcanzable. Pero ¿cómo puede quizás escribir un párrafo, ¿cierto? Con ayuda. Tiene que ser relevante. Y cuando hablamos de relevante, pensamos qué cosas le van a ayudar a progresar en la escuela. Por ejemplo, hay metas, estoy pensando en un ejemplo. Mi hija tuvo una meta por bastante tiempo de escribir con mayúscula, poner las comas o los puntos. Y claro, es una meta relevante, pero tuvo esa meta por 2 años hasta que yo dije, bueno, ya qué tan relevante es, ¿cierto? ¿Qué es más importante? Para mí es que aprendiera a escribir. Y con eso quizás podemos incluir poner puntos, poner mayúsculas, pero la meta cambió. La meta ya fue escribir 4 oraciones, creo que era, y dentro de eso fijarse en los puntos y en las mayúsculas, etc. Pero o sea, si ella escribe sin mayúsculas y sin puntos, por lo menos está escribiendo. Y eso lo podemos trabajar con el tiempo, ¿cierto? Y eventualmente quizás lo va a aprender, quizás no. Pero a eso nos referimos cuando es relevante. Y que tiene un tiempo límite, también nos referimos a que cuánto tiempo va a estar esa meta. 1 año, 2 años, ¿cierto? No, tiene que ser límite. Quizás yo siento que la meta la puede alcanzar en 6 meses o en 1 año, entonces vamos a probar, ¿cierto? Lo otro importante de recordar, si ustedes ven que el estudiante ha cumplido las metas, por ejemplo, a mitad de año, uno puede llamar a una reunión de AP para revisar las metas y cambiarlas. Y siempre estén preocupados de eso. Recuerden que la idea de tener metas es que el estudiante progrese. Si la meta no se cambia y el estudiante ya la alcanzó, el progreso va a ser menos. Entonces siempre hay que estar pendiente de eso. Una meta bien escrita debe ser positiva, describir una destreza que puede ser observada y medida y que responde a preguntas como ¿quién? ¿Cierto? ¿Qué conseguirá? ¿Qué destreza o qué conducta? ¿Cómo? ¿En qué manera o a qué nivel va a ser la meta? ¿Dónde? ¿En qué escenario? Perdón, o bajo qué condiciones y cuándo. ¿Para cuándo? ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Cuándo tiene que alcanzar esa meta? ¿Y cómo vamos a tomar información de que está alcanzando la meta? Metas inclusivas. Las metas deben ser individuales y estar dirigidas por las necesidades del estudiante y también deben ayudar a conectar al estudiante con el plan de estudios de educación general y con sus compañeros. Al redactar metas de la IP como equipo, asegúrese de considerar cómo las metas pueden guiar al equipo para trabajar en las habilidades académicas
perdón, y sociales en entornos inclusivos naturales. Asegúrese de que las metas sean que usen apoyos y currículos que sean apropiados para la edad, que conduzca a resultados significativos para sus hijos o hijas, que apoye el aprendizaje del currículo de educación general con sus compañeros y que ocurran en escenarios y momentos naturales a lo largo del día. Y yo sé que esta información es bastante y que no es algo de llegar, oh, ya voy a leer esto y ya sé que es una meta o no es una meta apropiada. Lo importante es que ustedes conocen a su hijo, ustedes saben lo que pueden hacer, ustedes saben dónde están académicamente, y esa es la importancia de cuando yo vea esa meta, yo diga, no, a lo mejor no va a servir, o podemos agregar esto, o podemos ponerle esto. Por ejemplo, no es mi trabajo como mamá, ¿cierto?, escribir las metas. Para eso están los profesionales en el equipo de la IP. Pero sí yo puedo reconocer si una meta es buena o no es buena. Y aquí tengo algunos ejemplos. Metas que son no buenas, digamos, o que son simples, muy simples quizás. Si se fijan, dice Carlos mejorará sus habilidades para leer. Como que, ok, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cierto? Es una meta no específica, no es relevante, no tiene un tiempo límite, no tiene nada de lo que vimos cuando hablamos de las metas SMART. Una meta inteligente sería con material de segundo grado. Carlos leerá un párrafo de un texto a una velocidad de 110, con un número de palabras de 110 a 130, con pocos errores de 8 a 10, con pocos errores 8 de 10 veces. Perdón, eso está al revés. Con 2 errores en 10 veces. Entonces, si él trata de hacerlo 10 veces, 2 veces se puede equivocar y el resto tiene que estar correcto, porque tampoco vamos a pedir que esté 100% correcto, ¿cierto? Todos nos equivocamos aprendiendo y eso es importante. Y también es importante porque si no vamos a pensar que él falló en su meta. Entonces tienen que tener la oportunidad de cometer errores también. Patricia aprenderá a sumar. Ok, buena suerte, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a ayudar a Patricia? Ups, se me fue. Me adelanté un poco. Patricia practicará sumas con números del 1 al 10 correctamente en 8 de 10 oportunidades. Paula aprenderá a tomar turnos. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo le van a ayudar? ¿Cuál es la ayuda? ¿Cómo lo tiene que hacer? Paula aprenderá a tomar turnos apropiadamente con un compañero de clase de educación general mientras juega con sus amigos. Y ahí hablamos de entornos naturales, ¿cierto? Su amigo es un entorno natural, es alguien que está ahí. No estamos poniendo una persona adicional o un adulto, sino que estamos poniendo a un niño para ayudarle, uno de sus propios compañeros. María, ¿cuánto tiempo tengo? A ver, tenemos hasta las 6:30. Ok. Entonces, si quieres dejar por lo menos unos 10 minutos para preguntas y respuestas, pienso que serían suficientes. Ok, gracias. Gracias. Después tenemos ejemplo de metas y objetivos. A veces tenemos una meta y tenemos objetivos. Y eso va a depender de cada equipo, cada distrito. Pero aquí hay un ejemplo también. La meta anual, la meta general va a ser: al recibir material de 5º grado, Alex leerá 120 palabras por minuto con solo errores pequeños. El objetivo o los objetivos dice: para asegurarnos de que Alex alcance su meta, mediremos su progreso en intervalos de 9 semanas, 4 veces al año. Entonces, tenemos un tiempo limitado, ¿cierto? En ese tiempo vamos a ver si va cumpliendo la meta. Después de 9 semanas, con material de 3er grado, Alex leerá 110 a 120 palabras por minuto con 1 a 3 errores. Entonces, también le estamos dando la oportunidad,
¿cierto? De que cometa errores, pero que lo haga correctamente la mayor parte del tiempo. Después de 18 semanas, al recibir material de 4º grado, si ya estamos cambiando el nivel de grado, Alex leerá de 70 a 100 palabras por minuto con 1 a 3 errores. También bajamos un poco la cantidad de palabras que tiene que leer por minuto, pero estamos subiendo el nivel de grado. Después de 27 semanas con material de 5º grado, ya vamos a 5º grado, Alex leerá de 70 a 100 palabras por minuto con 1 a 3 errores. Y al final del año, Alex leerá 120 palabras por minuto con solo errores aleatorios o pequeños errores de vez en cuando. Ahora, esto no quiere decir que el estudiante tenga que estar subiendo el nivel de grado en un año, ¿cierto? Hay estudiantes que toman más tiempo, hay estudiantes que toman menos tiempo. Lo importante es que se vaya avanzando. Esta meta podría ser quizás después de 9 semanas con material de 3er grado, Alex leerá 110, 120 palabras por minuto, bla, bla, bla. Y podría ser que después de 18 semanas, al recibir material de 4º grado, Alex leerá, perdón, recibiendo material de 3er grado, Alex leerá de 140 a 150 palabras por minuto. Igual está progresando. Y eso es lo importante. No si va a avanzar de este nivel de grado a este nivel de grado, pero cómo va a progresar en lo que está aprendiendo. Al final de la IP viene el resumen de los servicios, viene instrucción especialmente diseñada, qué es lo que el estudiante recibe, cuánto tiempo lo recibe, quién se lo va a proveer y cuántos minutos. Bueno, ya dije cuántos minutos, perdón. Y dónde lo recibe. Los servicios relacionados, eso habla de la terapia del habla, por ejemplo, la terapia ocupacional, terapia física. También si es que el estudiante necesita transporte, como el bus de educación especial, va a estar escrito en el IEP y en esa parte final del IEP. Apoyo para el personal de la escuela. Si la maestra, por ejemplo, necesita entrenamiento o algún tipo de apoyo, también se va a escribir ahí. Si el estudiante necesita apoyo con el comportamiento y quizás necesitamos una persona especialista en comportamiento, esa persona va a estar escrita ahí también, porque ellos van a ayudar al personal de la escuela a darle los apoyos necesarios al estudiante. Servicios educativos anuales extendidos, y esto es la escuela extendida de verano. También tiene que estar escrito en el IEP. No porque el estudiante tenga una discapacidad, tiene acceso inmediatamente a la escuela extendida de verano. Tiene que haber información de que el estudiante olvida las cosas para que pueda recibir estos servicios. ¿Y cómo se toma esa información? Por ejemplo, en las vacaciones de invierno, yo podría decir necesito información, o yo me doy cuenta que mi hijo vuelve a la escuela y se olvidó de lo que había aprendido y le toma bastante tiempo volver a recordar lo que aprendió, podría calificar. Pero eso es algo que se habla en la reunión de IEP también. Hay diferentes modelos de instrucción en la educación especial y cuando hablamos de inclusión, ¿cierto? Push-in podría ser un modelo inclusivo y esto es cuando las personas que dan los servicios, los profesionales, van a la clase, dentro de la clase y ayudan y dan el servicio al estudiante adentro de la clase. Después tenemos el pull out que le llaman, que los sacan de la clase y los llevan a una sala en un grupo pequeño y le dan los servicios ahí. Y ellos después vuelven a su clase de educación general. Educación general con colaboración de la educación especial, que fue lo que hablamos delante, ¿cierto? Cómo trabajan en conjunto. Co-teaching es cuando hay 2 maestros en la sala y uno está ayudando al grupo
de niños que reciben educación especial, digamos estudiante, y el otro está ayudando en la clase. Yo he tenido la experiencia de esto con mi hija y le funcionó bastante bien, porque tenía esta persona que le estaba ayudando a ella, pero estaba haciendo lo que hacía la clase con la ayuda de esta maestra. Después tenemos, voy a pasar esto rapidito, pero es el entorno menos restrictivo, y esto habla de que el estudiante IDEA, de nuevo la Ley de Educación Especial, siempre ha abogado para que los niños con discapacidades sean educados en la mayor medida de lo posible con sus compañeros sin discapacidades. Son una clase de educación general. Es bien importante recordar que la educación especial es un servicio, no un lugar. ¿Okay? So, el estudiante puede recibirlo en cualquier lugar. Lo que no quita que para algunos estudiantes quizás ese entorno necesita ser más reducido. Podría ser. Pero siempre empezamos por la clase de educación general. Porque yo no voy a saber si mi estudiante va a tener éxito en la clase de educación general si nunca ha tenido la oportunidad de estar ahí, ¿cierto? Yo podría decir, oh, no, es que esta clase es perfecta para mi hijo, y educación general nunca lo he probado, entonces no lo sé. ¿Okay? Eso es bien importante siempre empezar por la educación general. Si eso no funciona, vamos viendo cuáles son las otras opciones. Y lo otro es que también la ubicación es continua. Entonces, si mi estudiante en algún momento necesita una clase de educación especial, quizás la va a necesitar por un tiempo, pero ¿cómo lo vamos volviendo a la educación general para que eventualmente esa sea su ubicación? Y recuerden que la IP es el que guía esos servicios. Aquí está, el entorno menos restrictivo o restringido es siempre la primera opción, clase de educación general. Las decisiones de la ubicación no deben basarse en qué tan listo está el estudiante para la clase, pero en la efectividad de los apoyos y los servicios en el IEP. ¿Cierto? O sea, yo no voy a decir, no, mi hijo no va a ir a la clase de educación general porque está más atrasado. Bueno, esa es la razón que tiene un IEP, ¿cierto? Porque está más atrasado. Pero ¿cómo ponemos los apoyos y la ayuda necesaria para que pueda estar en esa clase y se le pueda tener éxito? O sea, no se basa en qué nivel está el estudiante, pero en cuáles son los apoyos y la ayuda que necesita. El estudiante no tiene que estar a nivel de grado para ser incluido en las clases de educación general. Hay diferentes formas de apoyarlo. Se puede adaptar a veces el contenido, se puede ligar a lo que está aprendiendo el resto de los estudiantes, y lo que está en el IEP es lo que les va a ayudar. Algunas cosas importantes a recordar, voy a pasar rápido porque quiero tener tiempo para preguntas si es que las tienen. Abogacía efectiva por el bien de nuestros hijos. Debemos esforzarnos por tener paciencia con aquellos cuya experiencia no les ha dado acceso a nuestra perspectiva. Es nuestro deber guiar a estas personas a una plena comprensión de la belleza y habilidad dentro de nuestros hijos. Para hacer esto debemos convertirnos en defensores eficaces. ¿Y cómo nos convertimos en defensores eficaces? Con la información, sabiendo cuáles son nuestros derechos, sabiendo qué es una IP, cómo funciona, cómo puedo abogar yo como padre, y algunos consejos: traer a alguien que le ayude a tomar notas en el IP y tratar de no ir solo. Y yo sé que a veces es difícil que alguien nos acompañe, pero si tienen a alguien, por último, para que les diga, hey, porque uno se enoja, no crean, yo hago este trabajo, pero a veces voy al IP y me enojo también. Y voy con mi esposo, entonces mi esposo me hace una seña o algo y ok, respira. ¿Y por qué les digo esto? Porque generalmente cuando uno está molesto, la gente no quiere hablar con uno. Entonces a veces es mejor crear ese ambiente, decir las cosas, ¿cierto? No tengo que quedarme callado.
pero tratar de decirlo de una forma en que lo van a considerar. Familiarizarse con el proceso de la IP y con el papel como padres en el equipo, saber sus opciones para resolver disputas o si no están de acuerdo, comunicarse regularmente con el case manager y los maestros, mantener documentación, el IP o cualquier otra documentación que se les entregue. Si ustedes tienen dudas o tienen preocupaciones durante el año, tomen un papel, escríbanlas. Manténgase orientado en soluciones, escriban su carta de preocupaciones y sugerencias y escriban sus preguntas, porque cuando estén en la reunión se van a acordar de mí. Se me olvidaron las preguntas, así que escríbanlas, porque me ha pasado a mí también. Digo, no, sí me voy a acordar. Pero uno está ahí con toda la gente nervioso y es algo que iba a preguntar y se me olvidó. Entonces escríbanla, bien importante. Y creo que eso es todo, lo vamos a dejar ahí porque para que tengamos tiempo para las preguntas. ¡Uf! Lo hicimos. Y voy a dejar de compartir. ¿Está bien, María? Sí, sí, está bien. Muchas gracias, Paulina. A ver, voy a poner algunas cositas, en la pantalla rápido para asegurarme que tengan la información y, ahorita, nada más me voy a tomar un minutito. Les quiero dejar saber que es mucha información y muy buena toda. Esto de la educación especial es un tema que se pueden agarrar ángulos de diferentes maneras y hablar de ese tema por horas. Así que te agradezco mucho, Paulina, tu presentación porque nos dices un poquito de todo. Y les quiero dejar saber que todos los, de parte de la organización de Northwest Disability Support, todos los jueves tenemos apoyo con el programa de educación individualizado, que es el IEP, todo lo que hemos estado hablando. Para registrarse puede visitar nuestro sitio web, que es abicommunity.org o llamarnos. Mi línea de teléfono directo es el 503-262-4029 y podemos apoyarlo de la mejor manera que podamos. Y otra cosa es que este entrenamiento es parte de una serie de entrenamientos que empezamos a hacer en enero y este es el segundo entrenamiento de 4 que estamos teniendo. Este es el primero de la serie que es en español. Contamos con el apoyo de Paulina que dio el tema en español para que fuera más o menos del tema que se está dando en inglés. Los otros 2 entrenamientos van a ser ofrecidos en inglés, pero siempre ofrecemos interpretación y los intérpretes que usamos ya tienen bastante tiempo apoyándonos con la interpretación de entrenamientos y de nuestra conferencia, así que están muy enrolados en los temas y por lo tanto me encanta su interpretación porque para encontrar buenos intérpretes a veces uno batalla, pero entonces siempre pido a los mismos porque ya sé que ellos saben de lo que estamos hablando. El próximo entrenamiento es el 10 de marzo y se va a tratar sobre los portafolios. Paulina nos comentó sobre una página de introducción del estudiante y se va a tratar más o menos de eso, de eso y de algunas otras cositas. Y el 14 de abril, vamos a estar teniendo un entrenamiento que va a ser sobre los apoyos visuales y comunicación que respalda el éxito en ambientes inclusivos. Y ahora me voy a dejar de compartir para apagar la grabación y poder entrar a preguntas y respuestas.